Bueno, llegamos a la última ponencia de las jornadas, unas jornadas muy especiales que ha recuperado esta presencialidad tan necesitada y tan ansiada. Y bueno, pues esta mañana hablaba que en las jornadas siempre hay espacio para otras artes, para la literatura desde otros puntos de vista. Y como no puede ser de otra manera, puesto que los dos somos poetas, siempre buscamos un hueco para la poesía. En realidad la poesía ha estado durante todas las ponencias, ¿no? O casi todas, ha estado muy presente, lo acabamos de ver, en forma de títeres y de narración viva, como es Paco, que es arte vivo. Lo hemos visto también en la ponencia de Lola, en la reflexión de Lisa. Bueno, la poesía está presente todo el rato, pero siempre queremos hacer una ponencia al menos que se centre especialmente en la poesía. Y bueno, pues este año le hemos pedido una cosa, ¿no? Así le hemos pedido nosotros a ella, a Mar, que preparara esta conferencia que ella estaba ya rumiando desde hacía tiempo y que estaba preocupada con este planteamiento que ahora nos contará, y pensamos que era el momento, ¿no? Nos parecía que era el momento justo en el lugar justo, que eso también es importante. Como podréis suponer, para mí es muy difícil presentar a Mar por la relación que nos une, pero para aquellas que no conozcan su trabajo, decir que es poeta y escritora, especializada en poesía infantil y en literatura infantil. Es la precursora y el motor de estas jornadas. Desde el principio, su tesón y su empuje es lo que ha hecho que las jornadas siguieran adelante y que estén aquí hoy. Inició también una escuela online, nuestra escuela online, el Sitio de las Palabras, donde podéis hacer cursos de poesía infantil, de escritura. Bueno, ya sabéis, si no entráis el sitiodelasPalabras.es y miráis ahí. Tiene, no sé exactamente, pero creo que son 35, 37 títulos publicados. Algunos de ellos han sido traducidos en China, Brasil, Corea o Francia. No todos ellos con traducciones afortunadas, pero son traducciones que están haciendo. Es formadora, conferenciante especializada en poesía, animación a la lectura, creatividad. Y, como yo digo, es una poeta muy completita, porque luego va por las escuelas y un poco como citábamos esta mañana a Susan Levaux, pues hace ese trabajo de compartir la poesía con los niños y recibir lo que los niños emanan de esa poesía. Entonces ella siempre lo comenta, probablemente lo diga hoy también, está muy en contacto con la infancia y con la vivencia de la poesía en la infancia, y eso le retroalimenta y entonces hace que su poética vaya creciendo. Bueno, pues poco más. Organizadora, coordina diferentes proyectos de fomento lector para diversas instituciones y coordina el Sitio de las Palabras, y directora de las jornadas Jaleo en Valencia. La conferencia lleva por título Sostener la belleza, y ya os dejo con ella. Gracias, Jesús. Voy a comenzar con esta conferencia que, como decía Jesús, comencé a escribir, aunque no tecleé hasta hace muy poquito, pero comencé a escribir en marzo del año 2020. Sostener la belleza. La noche es sublime. El día es bello. Lo sublime conmueve. Lo bello encanta. Una soledad profunda es sublime, pero de naturaleza terrorífica, dice Immanuel Kant. Cuando leí estas frases salpicadas aquí y allá en un pequeño tratado, iluminaron una cuestión que llevaba muchos meses rondando mi cabeza. Y eso es bello, pensar, dar vueltas a una idea, adentrarse en nuevos territorios del pensamiento, reflexionar,
buscar la mejor respuesta, atravesar, desarmadas, el laberinto de la mente y, como Ariadna, saber el secreto para regresar intactas. Belleza sublime es tener acceso a ese hilo, un hilo, en este caso, de palabras, el hilo de la lectura y el lenguaje. Conociendo ese hilo y una vez dentro, saber que se puede salir, volver de la oscuridad del laberinto de la mente persiguiendo esa fila invencible de hormigas que son las letras en los renglones de un libro. Eso es belleza, ¿nos parece? Saber que la literatura, el verso dejado caer, el lenguaje, nos permiten conocer las palabras exactas que nombran aquello que nos reconcome el alma. Eso es belleza, porque alguien ha sabido nombrarlo antes que nosotras. Esa ruta abismal, recóndita y maravillosa ya ha sido transitada y han dejado señales, balizas para que no nos perdamos. Ahí también reside la belleza, belleza sublime, porque nace de la generosidad de compartir ese camino a otros caminantes que se asomen al paisaje inhóspito de esos pensamientos por primera vez. Eso sentí yo al encontrarlas. Tras tantos meses de buscar cómo definir la belleza en toda su magnitud y en relación a la literatura y los libros, ahí, ante mí, se alzaba una hoguera que iluminaba mi camino, porque la belleza es estética, es lo hermoso, es lo delicado, pero también es bello lo salvaje, lo ocultado, lo oscuro, incluso esa belleza abismal de lo terrorífico que nos hipnotiza y sobrecoge el alma. Una tempestad, el fuego desatado o los pedazos de un corazón roto por el desamor. O en palabras de Kant, la noche es sublime y el día es bello. Eso dice en su pequeño tratado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Lo dice justo antes de empezar a decir barbaridades. En el capítulo 3, que utiliza únicamente para ejemplarizar el objeto mujer. Esa mujer de características delicadas y frívolas, con tendencia y pasión únicamente para la belleza estética y artificiosa, porque eso es lo que realmente le gusta y para lo que sirve la mujer, claro, sin más profundidad. De esa manera, Kant sitúa a la mujer durante todo un capítulo en el apestoso formol de la objetualización, ese al que nos han sometido a las mujeres siempre la historia y, por supuesto, también la filosofía. Después de repasar al objeto mujer como si fuera un animalito que complementa y da resplandor, como la RAE, pasa a hablar de los negros y de otras razas. Es fácil ver en ese camino la formulación de la supremacía clasista, racista, machista, fascista, las semillas o el campo abonado de aquellos polvos, estos lodos. Pero ¿sabéis qué? Yo no dejé de leerlo. Podría haberlo hecho, pero entonces no podría haber sacado mis conclusiones. La cuestión es que el pequeño libro quedó completamente lleno de subrayados, risas, exclamaciones, porque yo soy de la que discuto con los libros, como, joder, Kant, eres un huevón. Te has pasado un capítulo completo para objetualizar a la mujer y humillar con tus propias palabras el discurso que nos habías ofrecido. Pero la cosa no quedó ahí, porque en el siguiente capítulo llega el racismo más rancio y el eurocentrismo, donde se lee textualmente: los negros de África carecen por naturaleza de una sensibilidad que se eleve por encima de lo insignificante. Toma ya. Y ahí escribí, entre exclamaciones: espera, Kant, que me voy a vomitar. Pero ya no volví. La verdad es que ya me lo había leído entero, como os decía. No dejé de leer, seguí anotando, poniéndome furiosa, pero sobre todo reflexioné mucho sobre cómo en 1759, cuando se escribió este libro, Kant era una de las mentes pensantes que ofrecía su discurso intelectual, pero hoy en día sigue siendo uno de los filósofos que más se enseñan, y yo me quedé con la duda: ¿desde qué perspectiva se lee a Kant hoy en día? Porque la verdad, tenemos un vicio muy extraño de conferir un poder gigantesco a los libros, sobre todo cuando hablamos de los libros infantiles. Y pensé en todos esos libros que comentaba también Lola, que se prohíben en las escuelas, en las casas, en las bibliotecas, porque tienen un discurso que nos incomoda, como a mí me incomodó leer a Kant. Y me imaginé qué pasaría si ese mismo rasero que usamos con la literatura infantil la usáramos con los libros clásicos.
Si en lugar de suscitar debate, reflexión y perspectiva, que la perspectiva desde donde leemos es muy importante, directamente se prohibiesen. Más allá de esa reflexión crítica, de ese debate interno y de echarme algunas risas, esto hay que decirlo, con las barbaridades que soltaba aquel señoro, y al contrario de lo que se piensa en general sobre la literatura o la poesía como esencia adoctrinadora per se, leerle no me hizo sentirme racista, ni me hizo transformarme en otra persona, ni mi formación ni mi militancia se escurrieron por el desagüe de aquel discurso supremacista y rancio. Claro, era el siglo XVIII, que vamos a esperar. No. Lo político, el feminismo, lo humanitario, el humanismo, lo solidario, todo eso se mantuvo intacto. Tal vez revuelto, revulsionado y con ganas de seguir defendiendo lo que considero justo. Seguí valorando aquel pequeño libro como una lucecita que alumbró ciertas zonas oscuras. Esas palabras que me habían hecho conectar con mi reflexión más profunda y entender algunos conceptos. Para eso sirve leer, ¿nos parece? Ahora veamos en este proceso de lectura en el que podemos pasar de la admiración al estupor, cómo podríamos afrontar esto en la mediación lectora con la infancia. ¿Es mejor que dejemos de leer, de ofrecer? ¿No tiene más valor el hecho de que el libro sea considerado un hallazgo y que nos sirva como una baliza en el camino? Y a partir de ahí puede ser el impulso para una nueva formulación crítica, para hacernos una idea de cuán lejos nos encontramos de un determinado discurso o incluso, por desgracia, darnos cuenta que aunque algunas personas nos sigan sorprendiendo, estos discursos de ignorancia y odio, por desgracia, como decía, siguen siendo vigentes y acumulando muertes. Mujeres, hijos, homosexuales, los CIES siguen existiendo. Y resulta que ese discurso del siglo XVIII no está tan pasado como nos creemos, ¿verdad? Porque estamos tan lejos. Ese análisis que deberíamos iniciar, y en este caso la vela y el viento que hacen avanzar el barco de la reflexión y la crítica, pueden ser sin duda los libros. Y por ahí intentaré caminar en estas líneas. ¿Qué es la belleza y lo sublime y dónde se encuentra? Para ello os hablaré de algunos hallazgos en este camino que considero interesantes. Pero estaría bien empezar por una pregunta. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la belleza y dónde habita? En estos tiempos de belleza superflua, esa que empuja y desbanca al resto, una estética de lo fácil, esa belleza de brillantina y focos de plató de Telecinco, de likes en Instagram, de fotos idílicas y superficiales que muestran una realidad imposible de creer, un cierto exhibicionismo que hace un trueque entre lo íntimo y lo privado, entre lo público y lo profundo. Mostrar lo que sucede, contarlo, como si el acto de ser mostrado lo invistiera de un halo de solemne profundidad. Es complicado que el mercadeo de las emociones dé lugar a la reflexión, al análisis o a la representación simbólica que va más allá del instante. La literatura se sustituye por un sucedáneo donde no cabe la profundidad, la indagación o la recreación. Todo debe suceder y dejar pasar a lo nuevo. ¿Qué será lo que permanezca en este río donde todo es superficial y efímero? La palabra belleza, lo bello, deriva, según dice el diccionario etimológico de Corominas, de bellido. Bellido, a su vez, deriva de la mezcla de bellus, bonito, y mellitus, dulce, que se usaba de manera familiar para referirse a personas cercanas o también para referirse a las mujeres que usaban muchos artificios para embellecerse. Al leer esta definición y la etimología del término pensé que tal vez me había equivocado de título, porque tengo el vicio de poner el título de las conferencias antes de escribirlas. Pensé que tal vez me equivocaba incluso en mis divagaciones, porque si nos ceñimos a esa definición cultural y social de la belleza, a la definición estética de la belleza, esa que nos dice que lo bello tiene una proporción y es delicado, y unos tonos de color y equilibrio de partes, armonía, tamaño pequeño, perfección, entonces la palabra belleza se alejaba totalmente de lo que para mí es la belleza. En ese caso, también mi intuición me fallaba. ¿Qué es exactamente lo bello?
¿No es lo bello aquello que nos causa cierta conmoción, que nos seduce, que nos encanta, que nos fascina? Es bello pensar, para mí al menos lo es. También es bello leer. Es bello ver a alguien que piensa o que lee. En ese ensimismamiento anida una belleza profunda y tranquila. Diría que es un acto de resistencia, un acto revolucionario, sobre todo en estos tiempos de nadar en la superficie, de no sumergirnos para no mancharnos de barro. En esta sociedad líquida que maravillosamente definió Bauman, donde nada permanece y la pantalla nos ofrece una realidad distorsionada, aparente, de una belleza hueca. Leer, pensar, mancharnos con el lodo de lo que se esconde, buscar la verdad y equivocarse, aprender a cuestionar lo leído, no tener miedo a la profundidad, atreverse es revolucionario. Y para hurgar en las profundidades hay que ensuciarse las manos. Buscar la belleza como un pez fuera del agua busca respirar, con desesperación, reconocerla en los claros y los oscuros, romperse las uñas y llenarse los dedos de tierra negra, desenterrarla si es necesario, buscarla como quien busca el agua en el desierto, reconocerla y reconocernos en ella, en esa belleza que contempla la profundidad, el laberinto, el olor a raíces y el agua sucia. Mirar la llama, como nos invita Gastón Bachelard en su libro La llama de una vela, ensoñarse con la llama para que la imaginación creadora prenda como una hoguera por dentro. Así la belleza actúa como un espejo, la realidad leída, vista, conmocionada, la emoción identificada a partir del camino transitado por otra persona, escrito, descrito, ilustrado, ese verso, ese poema. Así los libros reflejan lo que somos por dentro y nos permiten reconocernos. Así el niño o la niña se prende a la vida misma. Dice el filósofo, la llama es un mundo para un hombre solo. La llama permanece ahí, luchando por conservar su ser, mientras que el soñador se aleja en sueños hasta perder su propio ser, soñando en grande, muy grande, soñando el mundo. Si el soñador de llama le habla a la llama, entonces se habla a sí mismo y se vuelve poeta. ¿No es acaso esto lo que sucede cuando leemos? ¿No será tal vez la lectura como observar un fuego? Ese algo misterioso, bello, de apariencia diminuta o insignificante, pero que esconde en su claroscuro un poder gigantesco, devastador o alimenticio según su uso. En su danza de la página al alma, y me reafirmo en esa idea si sigo leyendo a Bachelard, cuando en unas páginas más adelante continúa diciendo: pareciera haber en nosotros ciertos rincones oscuros que solo toleran una luz vacilante. Un corazón sensible comulga con los valores que junto con la luz escasa luchan contra las tinieblas. Y eso me hace pensar en esa otra belleza, la que contiene el fuego, la que contiene una tempestad, un abismo, esa belleza tocada por el peligro, por lo grandioso o por lo misterioso, esa, la que canta el poeta y cuenta la vida terrible o el juego del destino de los grandes libros. Esas ficciones que nos conmocionan y nos fascinan, como estar a solas en mitad de una tempestad o observando un incendio devastador. A esta idea nos acerca Edmund Burke en su libro De lo sublime y de lo bello, que parece ser que fue el que inspiró a Kant unos años más tarde, tanto que llegó a robarle hasta el título. Dice Burke que lo sublime solo existe si causa una fuerte impresión en la mente, o también que la oscuridad es más capaz de producir ideas sublimes que la luz. Y así reconoce dentro de la belleza una belleza más hechizante todavía, más intensa y profunda, que nombra como lo sublime. La noche es sublime, el día es bello. También esta frase era de Burke antes que de Kant. Pero para conocer el día hay que saber que la noche existe. Para reconocernos en la alegría hay que saber de la tristeza. Necesitamos la música porque llegamos al mundo atravesados por el silencio. Igual que la vida que viene siempre con la muerte debajo de los párpados, con todo su misterio y su poder en esa danza infinita.
Para reconocernos en la vida, para beberla como agua, para alegrarnos con ella, para no temerla, tenemos también que reconocernos en esa otra cara, la cara oculta, la noche de nuestra alma, ese misterio más insondable. Y cuando el mundo, como en los últimos meses, se convierte en un lugar más insoportable, cuando el dolor y el miedo se muestran en todo su esplendor, la belleza, lo sublime, será lo único que nos salve. Recuerdo durante el confinamiento, en esos días extraños y terribles que parecían sucederse como losas pesadas, en esas noches de pesadillas donde en mis sueños veía autobuses explotar, o la tierra abriéndose en dos, o el aire como una niebla que invadía los pulmones hasta convertirlos en piedras, y después, al abrir los ojos, el día tras el día tras el día, sin nombres, ni lunes, ni domingos, días de recontar muertos, de temer y estar encerrados, solamente podía salvarme la belleza. El único modo de afrontar esos días dentro de esa cadena de días infinitos era escribiendo un poema. La única manera de transformar ese miedo, ese dolor de las noches eternas, era escribiendo. Buscaba la belleza con desesperación, leía, escribía, intentaba transformar aquello en algo que pudiera acallar el miedo. Me ponía frente al ordenador y escribía algunas palabras para un encierro e intentaba conjurar la belleza. Y ahí comenzó a fraguarse esta bulimia que hoy me impulsa a hablar de esa necesidad de nombrar y sostener la belleza, lo bello. Ahora más que nunca, de buscar en los libros, en los poemas, el anverso y reverso de lo bello, tal vez en aquel primer texto, en la primera semana de confinamiento, que decía: traigo una ventana para que te asomes, el estallido de la primavera y la dulce bondad de los animales. Traigo el sueño de los limones, que sin nacer todavía ya nos ofrendan el olor a verano, a reconciliación, a niños que corren, al frescor de todo lo posible. Y el perro negro, que es la estrella polar, y el amor y el miedo, tan infinitos como las noches de abandono, pues todo el universo cabe en su ternura. La paz de los batracios y la verdad blanca de las flores. Te traigo la exuberancia obscena del verdor, tejido con el frío y la espera del invierno. Traigo nísperos, ásperos y amargos aún, con una premonición de la dulzura todavía lejana, pero en camino. Y los pámpanos de la higuera, de un verde tan intenso que duele, alzando su verdor hacia las nubes, llamando en silencio a oropéndolas y jilgueros. Te traigo el azul del cielo que atrapó la gata jugando en el jardín y la armonía minuciosa con la que mira fijamente y sin descanso por la ventana. Esta tranquilidad de saber, de esperar a que llegue cada cosa a su momento, porque así es y será siempre, igual que ha llegado también la primavera. Te traigo una ventana porque estoy hambrienta, deseosa, desnutrida de belleza y te imagino a lo lejos necesitando lo mismo que yo. Y allí, en ese tiempo, en los primeros días de confinamiento, comenzó a fraguarse esta conferencia. Hace más de un año, encerrada en mi casa y hambrienta, deseosa y desnutrida de belleza. Pero, ¿cómo actúa ese filtro de lo bello, lo sublime en la literatura, en los libros? ¿Por qué nos dan miedo ciertos tipos de libros y dejamos de ofrecerlos a la infancia o a la juventud? ¿Hay un abismo en lo bello? Dice Burke que de lo sublime siempre emana un cierto miedo, el miedo a lo magnífico, a lo gigantesco, a lo terrible. Que la belleza sublime sería, por ejemplo, estar, como decíamos antes, frente a un acantilado o ante la inmensidad de una montaña o frente a una tempestad del océano en mitad de la noche. Eso es inabarcable y tiende a lo infinito. La noche es sublime, el día es bello. Si pensamos en lo inabarcable del alma humana, podríamos decir que esa conmoción es la que se da al pensar en el misterio de estar vivos, o en los recovecos más oscuros de nuestro espíritu, en las pruebas o avatares que nos tenemos que enfrentar.
el duelo. Y de eso, de salvar esos precipicios, de acompañar ese miedo primario, va la literatura. Y por eso, como en la vida, en los libros reside el riesgo y la alegría, las luces y las sombras, los abismos y las aguas tranquilas, los miedos y las recompensas, el gozo y la generosidad, la avaricia y el remanso. Y una de las enseñanzas más evidentes que guarda lo simbólico en lo literario es enseñarnos justo a distinguir, a reconocer la belleza apetecible, proporcionada, estética, de la belleza de lo sublime, esa otra, la que encierra los peligros y misterios de todas las tormentas, como aquella Pandora con su cajita, o así el bosque de Hansel y Gretel y la Ítaca de Homero y las profundidades del mar con las bellas sirenas y sus cantos, o la belleza pétrea de Medusa, o esas brujas y ogros que guardan lo sublime en cofres o sobre las nubes. El deseo de los protagonistas los empuja a dejarse llevar por sus espejismos y pierden así la capacidad de diferenciar lo bello, lo deseable, lo anhelado, de lo sublime y lo peligroso. Cada uno de los protagonistas tendrá que aprender a diferenciarlo tras grandes periplos, descubrir los mecanismos que encierra ese espejismo para poder salir de él. Pero, ¿cómo puede salvarnos de nuestro propio abismo, ese abismo sublime descrito en los libros, en los grandes viajes, en las grandes tragedias? ¿Cómo distinguirlo? La juventud sería el momento más idóneo para enfrentarse a ese insondable y misterioso complejo mundo que nos habita, justo cuando las aves de las sombras despliegan sus alas, o al menos así fue en mi caso. Recuerdo algunas lecturas que me hicieron reconocerme en ese dolor ajeno, en ese campo de batalla que es la vida. Cuando leí a Goethe, al joven Werther, o ese amor desmayado hasta la extenuación, o Fausto, que fue una lectura que me impresionó mucho y que sigue pareciéndome una maravilla desde el inicio. Ese principio en el que Dios y el diablo hacen una apuesta y se apuestan un alma, el alma de Fausto, una de las preferidas del Todopoderoso, y en esa apuesta arbitraria se juegan, a su vez, su destino. O esa primera reflexión de Fausto que, siendo consciente de su ignorancia, dice: «Pero me he visto privado de toda alegría. No creo saber nada con sentido, ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes, ni dinero, ni honor, ni distinciones ante el mundo». Y cómo se adentra después en la magia, desesperado, para intentar llegar al conocimiento infinito, ese que le está vedado y que no llega a alcanzar. Ni siquiera un perro querría seguir viviendo en estas circunstancias. Por eso me he entregado a la magia, para ver si por la fuerza y la palabra del Espíritu me son revelados esos misterios. Si iluminaras por última vez mi pena, ay, si pudiera andar por las cumbres de los montes bajo tu amada claridad, flotar en las grutas acompañado de espíritus, vagar en tu penumbra por los prados y habiéndose disipado todas las brumas del saber, ay, pero seguiré preso en esta cárcel, encerrado detrás de un montón de libros roídos por los gusanos y cubiertos de polvo, que llegan hasta las altas bóvedas y están envueltos de papel ahumado. Y fueron estas dos lecturas, Fausto y el joven Werther, que me ofrecieron una visión nueva que conectó con dos verdades que yo comenzaba a vislumbrar. Una sobre el amor. Ay, qué apasionado y doloroso el amor de juventud. Y otra sobre el saber y la lectura, porque intuía que una vida nunca será suficiente para alejarnos de la ignorancia, que tantos libros por leer, tantos caminos del pensamiento por trazar, tanto dolor y tantas risas que transitar todavía. Ese Fausto de mente recta y curiosa que termina atravesando su propio infierno, que termina cediendo ante el poder que le ofrece Mefistófeles y es embaucado, a pesar de su sabiduría, y arrastrado los más bajos instintos del alma, como Dante atravesando los círculos del infierno. Porque muchas veces el conocimiento no es suficiente. Se nos olvida, cuando hablamos de infancia y juventud más todavía, que la razón no sirve al corazón, que la razón sirve al corazón y no a la inversa, que el alma abastece el pensamiento, que el sentir se elabora con la lógica y el lenguaje,
y no es al revés. Se nos olvida cuando buscamos en los libros una receta que haga mansos a los niños o eliminamos y censuramos aquellos temas a los que como adultos nos cuesta enfrentarnos. Buscamos libros que no cuestionen, que enseñen, pero con una pedagogía blanca y blanda. Dice Kant que hay una belleza frívola, superficial. Se trata de esa belleza light, ese sucedáneo parcial al que desgraciadamente impera y llena las mesas de novedades. Los libros difíciles, los que tocan esos temas que se acercan a los abismos de lo sublime, son cada vez más denostados o directamente desterrados en bibliotecas y hogares. Suelen ser justamente los temas que en general nos dejan frente al abismo, porque como dice María Zambrano en Claros del Bosque, el corazón es el vaso del dolor. Puede guardarlo durante un cierto tiempo, mas inexorablemente luego, en un instante, lo ofrece. Al difundirse por las diversas zonas del ser, comienza a circular con el dolor mezclada a él la razón. Es lo que sueña, como todo lo encerrado. Sueña el corazón con escaparse, como todo lo encadenado, desprenderse a una costa de desgarrarse, como todo aquello que contiene algo precioso, con derramarlo de una sola vez. Va ciego él, el corazón. Es lo único que puede llevar la luz hacia abajo, hacia los ínferos del ser. Porque realmente el territorio del sentir, aunque necesite de la palabra, de la razón, para ser elaborado, necesita ser derramado, ser dicho, contado, visto, para llevar la luz a esos territorios recónditos donde la luz no llega de otro modo. Sentir se alimenta de sentir, aunque el sentir se pueda decir con palabras. Las palabras se encienden y laten si transitan ese sentir, pero se alimentan de palabras, de razón. El corazón y la razón se acompañan y se complementan, pero nunca podrán sustituirse. Han de ir a la par, navegando en el mismo barco, remando a la vez, pero nunca podrán ser intercambiados el uno por la otra. El corazón puede ser nombrado con las palabras que la razón guarda, y la razón puede ser tocada con el ritmo del corazón, pero nunca podrán ser la misma cosa. Me vienen a la cabeza algunos libros como el libro Triste de Rosen, ilustrado por Quentin Blake, que habla de cómo el autor transitó la muerte de su hijo y que en la mayoría de recomendaciones no se ofrece como un libro para la infancia. Sin embargo, la tristeza es sin duda una emoción que tendremos que transitar, por desgracia, muchas veces a lo largo de la vida, como también nos muestra ese delicado y hermoso libro que es Ver la luz, de Emma Giuliani, y su hermoso final que dice, yo hago spoilers totalmente, Lola, todo el rato, y a pesar de todo, resistir. Y es que de alguna manera asomarnos a esos abismos es visitar nuestros monstruos, pero para atreverse a llegar donde viven los monstruos, como hizo Maurice Sendak, hay que ser muy valientes. Ser valientes y capaces de hacerlo a pesar de todo, como esos dos niños que nos cuentan en el libro El monstruo de Daniel Martín y Ramón Trigo, porque conviven con uno de ellos, que les hace dormir en el balcón el día que les canta una retahíla para que se marche o que atemorizan a su madre hasta que por fin consigue derrotarlo. Ese monstruo de los malos tratos contado desde la literatura, sin juicios ni mensajes que van más allá del propio y poderoso mensaje que transita en sus páginas. O esos otros dos monstruos que nos cuenta David McKee en Los dos monstruos, que son pequeños y se comportan como tales, como dos monstruos, y se enconan en sus ideas hasta que la destrucción de la montaña que los separaba hace que por fin se encuentren. Y termina diciendo, se reunieron en medio del desastre que habían organizado y contemplaron la llegada de la noche y la marcha del día. Pues ha sido bastante divertido, rió el primer monstruo. ¿Verdad que sí?, rió el segundo. Lástima de la montaña. La habían destruido completamente. Y así, sin juzgar al monstruo por su naturaleza, nos habla McKee sobre esa tempestad que es aferrarse a la idea propia sin querer ponerse en el lugar del otro. Y no necesita usar recursos artificiosos, maquillar con un mensaje de valores que elimine la belleza salvaje de dos monstruos siendo monstruos. La resolución llega a pesar de todo y sí,
lástima de montaña, lástima de tantas cosas que perderemos por el camino, porque aprender a vivir es, sin duda, lo más complicado de todo. La verdad es que Maki es un autor que sabe acercarse a esos abismos infantiles como nadie. Qué pena que sus libros no se reediten en España, ¿verdad? ¿Será por eso? Porque si Dos monstruos es un libro fabuloso, ¿qué decir de esa otra maravilla absoluta que es Ahora no, Bernardo? Y que recientemente editó Lo que leo en México, pero que aquí sigue sin llegar. No sucede lo mismo con otros libros del autor, menos abismales, como Elmer, que llega mucho más y que seguro que sí que lo conocemos. Pero volvamos a Ahora no, Bernardo, porque es un libro que ciertamente incomoda mucho a las personas adultas, pero toca y llega con mucha facilidad a la infancia. Ese pequeño Bernardo, no sé si conocéis la historia, que persigue a unos padres ausentes diciéndoles que hay un monstruo que se lo quiere comer. En cada escena, sus padres, tan ocupados, le dicen que no pueden atenderlo. Finalmente, el monstruo que amenazaba con comérselo, se lo come, claro. Y en ese juego de espejos, que es la literatura, sucede lo impensable y el límite de la realidad es atravesado. Un libro que apareció en los años 90, pero que hace poco volví a recordar en una clase virtual para un máster de LIG, en el que fui invitada para hablar sobre poesía. Les hablaba de mi experiencia y del poder simbólico de la poesía en la infancia y cómo se establecen las conexiones entre el deseo, la emoción y la materia poética y ficcional. Les contaba mi experiencia directa con la infancia y cómo he podido vivir en primera persona muchísimas veces esa reacción directa entre el verso, el poema y la vivencia. Cómo los niños y niñas, cuando la poesía aprende, establecen sin ningún problema esa conexión con lo que hay afuera y el abismo que nos habita. Cómo he tenido sesiones donde hemos podido hablar de la muerte, el dolor, el abandono, de la violencia, de la belleza, no porque sean buscados estos temas de manera directa, sino porque surgen al conjurar esos abismos que también la infancia transita. Y os decía que tras contar estas experiencias a las amigas chilenas que escuchaban y abrir el micro para comentarios y dudas, hubo una de ellas que me hizo recordar este libro y cómo, a pesar de haber pasado 30 años, sigue estando vigente para la infancia y para las personas adultas que acompañamos. Me contaba una de las maestras en este tiempo de compartir algo que me hizo recordar a Bernardo, porque parece ser que en una de sus clases habían hecho un taller a propósito de la pandemia para que los niños y niñas pudieran expresar deseos, anhelos y sueños. Habían visto algunos cuentos y poemas, ninguno era Ahora no, Bernardo, pero una de las niñas, al leer su deseo en voz alta, dijo: «Yo desearía ser un celular para que mi madre me mirase». Y ese es, precisamente, el abismo que transita la literatura. Ese es el pequeño Bernardo pidiendo que lo miren. Ese es Fausto intentando sanarse del abismo y la inquietud de ser un eterno ignorante. A esa belleza que se abisma hacia adentro, igual que un precipicio o una ola gigantesca o una fosa infinita. Así nos asomamos y caemos entre las páginas del libro y salimos indemnes, porque el abismo nos hace crecer las alas y nos empuja a un nuevo vuelo. ¿Pero hay acaso una belleza cruel? Que me perdonen todos este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo, tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza. Parece que sí, así lo dice Ángela Figuera y Meritz en la última estrofa del poema que da título al libro Belleza cruel. Esa poeta que vivió y escribió y aprendió a sortear la censura durante la dictadura aquí en España. Ella, la misma que hizo que León Felipe, desde México, escribiera un prólogo a su libro retractándose de sus palabras, pues había escrito al principio del exilio muy duramente que España se había quedado muda, que se había quedado sin poetas, sin voz, sin música ni versos, pues los poetas todos habían salido huyendo o los que no habían sido asesinados o encarcelados. Después de muchos años de haber hecho estas declaraciones que dejó escritas en versos y entrevistas, llegó a sus manos ese libro, Belleza cruel.
Y León Felipe se preocupó de que el libro fuera publicado en México y de hacer el prólogo en el que pedía perdón, porque a pesar de todo, sí hubo voces que siguieron cantando, que siguieron clamando, que siguieron sosteniendo la belleza. Ya que, por feo que sea el mundo, siempre están ahí, esas voces que a pesar de todo sostienen la belleza, que luchan por ella, que empujan la belleza y la escupen y la gritan contra la fealdad del mundo, para que sea más soportable, para que no venza lo siniestro, para que la sombra no lo ocupe todo, hace falta la luz, y si no hay un sol brillante, al menos la llama de una vela y su pequeño titilar. Algo que ilumine, porque lo siniestro, lo oscuro, hay que sacarlo a la luz, darle nombre, alumbrarlo con palabras. Es la única manera de que el sufrimiento, la injusticia, el dolor del mundo no se ahogue en las tinieblas. Hay que seguir resistiendo, formulando esa otra realidad donde lo sublime nombre la oscuridad y se convierta en fuego, en hoguera, en llama que ilumine y caliente. Así, desde lo bello, alumbrar el horror y la barbarie, desde la belleza cruel que supone saberla y reconocer a la humanidad en esas mismas injusticias, en esa misma oscuridad. Como si un día, imaginaos, en una casa decente, el nieto de un ministro naciera con 2 rosas en el lugar donde tendrían que estar sus ojos. Como si Ángela escribiera ese libro de extraperlo que pasó la frontera y atravesó el océano y llegó a México y rozó con su sublime capacidad poética el tacto herido de León Felipe y le cantara al oído. Sucedió en el recinto de una casa decente, en el seno de cierta familia, comedida y honesta a través de los años, un hogar respetable. Todo se hacía de manera discreta y el sofá de la sala recogía amoroso distinguidas visitas bajo el bello retrato del abuelo ministro. Nació el niño a su hora, correctísimamente, con el llanto obligado, quizá un poco más suave de lo que es la costumbre, pero todos lo vieron. Se notaba enseguida. En vez de ojos tenía 2 magníficas rosas. Qué cruel desconcierto en la honrada familia. Se quedaron atónitos con un tanto y un cuanto de terror y vergüenza. El papá, funcionario, personaje importante, era el más afectado. Con los brazos en alto hizo malos pronósticos. Esta rara criatura no valdrá para nada. No lo entiendo. 2 rosas para andar por el mundo. Se olvidaban mirándole, se olvidaban de todo, de lavarle y vestirle, de ponerle en el pecho. Él seguía llorando por sus rosas, seguía dulcemente llorando. Fue la madre la única, ya un poquito repuesta, que no hizo aspavientos, ni extrañó lo más mínimo. Tomó al niño en sus brazos, lo meció tiernamente, le besó las mejillas, le tocó los cabellos, sonrió al funcionario. No te enfades, no es nada, es un niño precioso, verá cosas divinas, olerá primavera y además siempre es bueno tener rosas en casa. Y así brota, como esas rosas rojas de Ángela Figuera, el símbolo de la belleza extraña, del asombro. Dice Burke que lo bello solamente acontece desde el asombro y la curiosidad. Así llega ese recién nacido a desmontarlo todo. En una familia de ministros y orden, un recién llegado que en vez de ojos tiene 2 rosas. 2 rosas para ver el mundo y perfumar el hogar de un nuevo aroma, y es la madre la que lo besa y le toca los cabellos, y dice que verá cosas divinas y olerá primavera, como si esa belleza extraña y cruel llegase para cambiar el mundo, para ser amado por fin en su extrañeza. La belleza del asombro viene a poner patas arriba la vida gris de aquel que no se arriesga y mira hacia otro lado. Ángela, que vivió y escribió en el franquismo y que burlando la censura, Ángela, que sacó el libro por la frontera hasta Francia guardado debajo de su abrigo y lo hizo llegar a México en un acto de valentía inaudita, seguro que no lo hizo pensando en esa respuesta de León Felipe, seguro que lo que la empujó a ese acto fue la necesidad de contar, de decir el dolor, la inmóvil quietud de los censores, el pequeño vuelo de la palabra en lo que veía, como ese poema,
esa epifanía titulada La justicia de los ángeles y que comienza diciendo: se llamaba Alejandra como cualquier duquesa, la blancura nacía de sus manos quemadas, laborando inmundicia recreaba la nieve, no era nada ni nadie, una brizna existiendo porque sí, a contravida, acaso una inconsciente potencia redentora sobre el gran lienzo sucio del mundo que la hería. No era nada, lavaba. No era nadie, lavaba. En invierno y verano, con las manos fraguadas en morado granizo, con las manos hinchadas como esponja podrida, día a día en verano y en invierno lavaba. Esto solo, una vieja, un menudo esqueleto con la carne precisa para andar entre vivos, con sus ojos azules desteñidos al paso de muchísimas lágrimas. Y sigue con ese retrato de belleza cruel, del entorno de pobreza, como un canto que mira y suena hacia donde nada se escucha, y nombra a las mujeres y a los jóvenes, al miedo y a la censura, al dolor y a la posguerra. Y ese vértigo de tanta miseria es tocado por la belleza de la poesía y baila con los versos de Miguel Hernández desde la cárcel o con ese requiem de Ana Akhmatova en las largas colas esperando para visitar a su hijo encarcelado como represalia por los versos de su madre. Así es la belleza más cruel, la que nace del dolor y se convierte en un canto a la vida, la que denuncia y acuna a los que no tienen nombre ni voz, y es por eso que a algunos niños, en vez de ojos, les florecen 2 rosas rojas en las cuencas, con las que poder ver cosas asombrosas y traer el olor a la esperanza, el olor a la primavera. Pero ¿se puede educar la belleza? ¿Se puede educar en la belleza? Crecer. Qué difícil tarea. ¿Cómo de complicado se hace eso de crecer? Y escribir tampoco es fácil, la verdad. Ana María Matute sostenía que el cuento es un género literario fundamental y decía, entre otras cosas, para mí el cuento es un elemento literario importantísimo, tan importante en prosa como lo es la poesía, porque a mí lo que más me gusta, lo que más me atrae, lo que más me fascina de la literatura es la poesía, pero nunca he sido capaz de escribir un poema. En prosa lo que más se aproxima a la poesía es el cuento que tiene que tener las palabras justas, ni una más ni una menos, ni una coma más ni un punto menos, si me apuras lo justo. Digo que debe tener, no que yo lo haya conseguido, que eso es otra cosa, dice la maestra. Yo digo que sí, que lo conseguía con creces. Fijaos si no en esta pequeña obra de ingeniería que habla justamente de eso, de la dificultad de crecer, y que dice así. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla, pero el amigo no estaba, y cuando volvió le dijo a la madre: el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuvieran las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche con una estrella muy grande y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue a buscar al amigo. Con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche y fue una larga noche, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: qué tontos y pequeños estos juguetes. Y ese reloj que no anda, que no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo: «¿Cuánto ha crecido este niño? Dios mío, ¿cuánto ha crecido?» Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. El niño al que se le murió el amigo está en el libro Los niños tontos, editado por Media Vaca.
Porque para llevar ese traje de hombre, para ponernos la ropa de adultos, necesitamos caminar muchos caminos, ver muchos atardeceres, jugar, saltar y aprender a mirar con los ojos de la belleza alegre de la risa y honesta y de la belleza otra, esa que nos da serenidad y nos ofrece sendas nuevas. Siempre digo que es nuestra obligación como sociedad, como personas mediadoras, educar en la belleza. Educar en la belleza es dar las balizas para atravesar todos los caminos. Los libros también son balizas. Leer es un reto y la infancia necesita una figura como esa madre del cuento de Matute, la que mira desde la ventana y espera que el hijo crezca y pase la noche a la intemperie y ella sigue ahí esperando y le da un traje nuevo, una palabra de aliento. Está, porque el niño la necesita, esperando, porque ella ya pasó por ese camino y tuvo que ponerse un traje grande y nuevo en su día. No necesita a la infancia una figura que le impida alejarse, adentrarse o verse reflejada en la vida y el mundo. La belleza, dice Burke, tiene que ver con el respeto, respetar lo que vemos e intentar empaparnos. Tiene que ver con dejarse llevar y poder verse como en un espejo, en esa claridad titilante que nos ofrece. Así debería actuar también la lectura. El verso, el poema, la imagen, la historia, que sostiene la belleza, que la cuida y la ofrezca a la infancia. Abrir la mano de la infancia y poner sobre ella el jilguero y la flor. Alegrarnos si a la niña le crecen rosas en los ojos. No poner límites a ese transitar, no menospreciar la capacidad de sentir, de pensar, de disfrutar de la belleza sublime de nuestros niños y niñas. Porque si en vez de eso abrimos solamente los libros fáciles, los que no comportan ninguna dificultad y son amables y estéticamente dulces, los que nos resultan más pertinentes a nosotras, personas adultas, estaremos ofreciendo una visión parcial del mundo y la literatura dejará de tener su sentido primero, que es precisamente ser como esa madre del cuento de Matute, la que acompaña en los juegos y las risas y las canciones, pero también la que espera con un traje nuevo, más grande, sin reprochar, acompañando. Porque si solamente ofrecemos esos libros que van al ladito del cercado del huerto y aprovechando, enseñamos a la infancia cómo recoger o regar los frutos, aquellos libros que son cómodos, que nos dicen cómo pensar, cómo comportarnos, si eliminamos lo complicado porque es muy difícil, lo que habla de ciertos temas porque es muy duro, la poesía porque no la entienden, lo que tiene una estética y unos dibujos determinados porque eso no les gusta. Es decir, si no hay una mediación real y esa otra belleza está cerca, el camino se acorta, se hace simple y aburrido, nos aleja del fin y el medio de lo literario. Porque, como dice Edmund Burke, las diferentes sensaciones de contento o disgusto descansan no tanto sobre la condición de las cosas externas que las suscitan, sino sobre la sensibilidad peculiar de cada hombre para ser grata o ingratamente impresionados por ellas. Y la sensibilidad se educa en la belleza, en la estética pictórica, en la música, en el teatro. La sensibilidad hacia la poesía se educa, se aprende, se vive. Y esa sería la obligación de las personas que mediamos, dar todos los posibles caminos, los que están cerca del río, donde pararse a jugar, a reír, a cantar, pero también aquellos que pasan justo cerca del precipicio, los que se acercan al acantilado, los que se asoman a la noche oscura y nos permiten ver todas las estrellas, sabiendo que muchas de ellas ya no existen, pero siguen dándonos su luz temblorosa, para que cuando haya que ponerse ese traje de hombre que dice Matute, tengamos el corazón lleno a rebosar de alegría, pero también sepamos llevarnos bien con su cara oculta. Sostener la belleza y compartirla, guardarla como quien tiene un tesoro, sostener la belleza como si fuera un jilguero, sostener la belleza y no dejarla caer, nunca, para que llegado el momento podamos ofrecérsela a la infancia, dejarla sobre sus manos como quien guarda el mayor tesoro. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, Mar. No sé si hay alguna cuestión, pregunta, sugerencia, comentario, reflexión, mensaje de amor. ¿Sí? Ah, muy bien. Ah, Marta, mira, voy a aprovechar que Marta siempre ha estado a nuestro lado en Jaleo, era la anterior coordinadora del CEFIRE y bueno, pues nos hace mucha ilusión que estés aquí en estos días. Gracias por venir. A vosotros, siempre a vosotros. La verdad es que emociona, ¿no? Emociona volver. Creo que es bello que volvamos a tener un jaleo presencial, es bello que se empezara de manos de un ilustrador, que hayamos visto también la belleza, ¿no? de reencontrarnos y con las instrucciones que nos dio Elisa, también encontrar la belleza, como del imaginario, ¿no? que se ha ido llenando de la mirada de la infancia, y cómo vimos también la belleza en el Museo de los Cuentos, cómo encontramos en las conversaciones de los clubes de lectura también tanta belleza, cómo hemos encontrado la belleza incluso en los tabús de la literatura y cómo es bello recuperar nuestras tradiciones a través de los cuentos, de las canciones, de los juegos, de la música. Ha sido bello recuperar este jaleo, creo que es especialmente bello. Yo estoy especialmente emocionada por haber recuperado esta presencialidad que en tanta era necesario. Pero si ha sido bello recuperar jaleo, ha sido sublime escucharte, Mar. Y sobre todo, el sonido de la belleza que emerge de tus palabras. Muchas gracias.